Voy a hablar lento y fuerte. Primero para saludar a Yugandia Moreira por la invitación que me ha hecho, además de que tuvimos una interesantísima conversación ayer y sin duda el hecho que ella presida el gremio sindical más importante de Brasil es una demostración del avance en materia de igualdad de género tan pendiente en América Latina. Así que un saludo primero a través de Yugandia a todas las mujeres que son dirigentes sindicales y que además en el movimiento bancario están destacándose en América Latina. Escuché en los medios de comunicación y en la prensa que el ministro de Hacienda de Brasil, Guedes, dice que el modelo chileno es lo que quiere para Brasil. Y eso me va a servir de referencia para por lo menos darle algunos tips para que se preparen. Primero, Brasil tiene un 80% de su economía en el mercado interno. Chile depende exclusivamente de las exportaciones e importaciones. Cuando en Chile los ciclos de exportación e importación caen, la economía se paraliza. Son dos mundos completamente distintos y por lo tanto hay que entender que las respuestas no son siempre iguales a realidades tan diferentes. Segundo, en Chile todas estas reformas se hicieron bajo dictadura militar, donde no hubo ninguna discusión en ningún congreso y por lo tanto se impusieron por la fuerza, incluyendo la reforma previsional. En democracia jamás se habrían aceptado en Chile la mayoría de esas reformas. ¿Por qué razón? No por una arbitrariedad, sino porque en general han hecho la vida cotidiana más precaria para las clases medias. Se ha avanzado en la lucha contra la pobreza, pero se ha desprotegido crecientemente a las clases medias. Ese es el grupo social que ha pagado los costos de estos cambios. Pero están pasando otras cosas hoy y que probablemente ustedes también sienten que empieza a pasar en Brasil. Primero, el divorcio creciente entre el poder y la política. La toma de decisiones en Chile ya no pasa por el Congreso Nacional, pasa por las casas de las grandes transnacionales, las oficinas corporativas, en las dependencias de los ministerios, en los grupos económicos. Allí se toman las decisiones, de manera que el debate en el Congreso es bastante marginal o en todo caso posterior a la discusión propiamente política, donde se toman las decisiones. Entonces, los organismos de representación ciudadana están todos debilitados. Los partidos políticos, las organizaciones sociales, los colegios profesionales, que en Chile eran muy poderosos en la clase media, y en general las organizaciones de la sociedad civil. En consecuencia tenemos una concentración del poder informal. La democracia funciona aparentemente, pero es una democracia formal. En segundo lugar, nosotros cometimos algunos errores. La transición a la democracia en Chile tiene algunos méritos y tiene algunas debilidades. La primera de ellas es que nosotros en nuestro anhelo de terminar con la dictadura tuvimos que conceder la legitimación del modelo económico y solamente se pactó con los militares como actores políticos una suerte de mayores recursos financieros y una cierta flexibilización económica para apuntalar la lucha contra la pobreza. Pero hasta ahí pudimos llegar y eso fue la llamada etapa de los consensos. Pero el problema con los consensos es que si bien permite estabilizar, tiene un segundo problema. Desconoce los conflictos reales y objetivos que hay en la sociedad. Y nosotros fuimos crecientemente alejándonos de la solución de los conflictos y por lo tanto fuimos desprotegiendo a los sectores políticos que confiaron en nosotros y que nos acompañaron en el inicio de la transición a la democracia, las clases medias. Nosotros hemos entendido que la democracia no implica desconocer los conflictos y por lo tanto hay una crisis de identidad. ¿A dónde debemos estar? ¿Siempre buscando consensos o representando nuestra identidad más originaria, aquello que nos elevó como movimiento político de un socialismo progresista que está por los derechos de los trabajadores, por la transparencia, por la participación ciudadana, por la igualdad de oportunidades, o vamos a ceder eso en aras del consenso?
Y eso ha dividido a nuestra coalición en los últimos 25 años. En segundo lugar, aparecen fenómenos nuevos que también se notaron en las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos, en Chile y en Brasil. Cuando, no sé si acá en Brasil pasa igual, cuando un chileno va a una farmacia a comprar un medicamento, le dice, le voy a hacer una rebaja. ¿Cuál es su cédula de identidad? El número que usted tiene social. Exacto. Si usted va a un centro comercial, también le preguntan, le voy a hacer una rebaja, deme su número de identificación. Donde usted va, le piden el número de identificación. Sin darse cuenta, los ciudadanos entregamos toda nuestra privacidad a estos bancos de datos que forman lo que se llama el Big Data, que no es más que nuestra información porque aprenden a saber lo que consumimos, lo que pensamos y hasta lo que sentimos. Y en las últimas elecciones fue claro y evidente que se estudió en detalle cuáles eran los miedos de los chilenos, cuáles eran los prejuicios de los chilenos, y la derecha apuntó magistralmente en su campaña de temor, asociando el gobierno, la propuesta nuestra de gobierno con el régimen de Chilezuela, poner a Maduro como el modelo al que nosotros queríamos ir. Y mucha gente lo creyó y generó una incertidumbre y un temor en las clases medias, que era precisamente el grupo al que estábamos dirigiendo el discurso. ¿Qué le quiero decir con esto? Que las campañas ideológicas, donde se confrontaban visiones de sociedad, hoy día están siendo suplidas por campañas seductoras para jugar con nuestros sueños, pero también con nuestros miedos. Y que eso está planificado a través de las campañas de lo que se llama las noticias falsas. Mezclar lo real con lo falso y entregar un mensaje que desorienta y hace temeroso al elector. Y en eso tuvieron éxito. Y entiendo que en Brasil también se ha podido descubrir cómo se han hecho montajes, incluso en el caso del juicio al presidente Lula, que hoy está privado de libertad y por lo tanto la democracia brasileña está empobrecida porque uno de sus principales líderes no puede participar en el juego democrático por una construcción de una historia para influir en una decisión judicial. Bueno, pero además es más grave. Todas estas redes sociales han instalado el concepto de la transparencia, pero la transparencia se limita a la exposición nuestra, de nuestra intimidad y la intimidad de las figuras públicas, incluso al punto literal de desnudarse frente a las redes sociales y exponerse. ¿Cuántos jóvenes lo hacen? Pero ese concepto de transparencia lleva una gran mentira detrás, porque lo que no se transparenta es cómo se toman las decisiones de los grandes intereses que afectan a los países. Solo se limita a una falsa transparencia limitada a la vida privada de los personajes públicos, mientras que la toma de decisiones sigue en el secreto. Los fake news, los big data son parte del ejercicio y eso le va a afectar también al mundo sindical, porque cuando el mundo sindical sale a exponer sus ideas sobre sociedad, también se utilizan esos mecanismos y esas campañas para desacreditar las ideas y también a los líderes del mundo sindical. De manera que tenemos que aprender y conocer más de ese tema. El otro punto que les quiero destacar tiene que ver con la globalización. La verdad es que a esta altura es imposible evitar la globalización. No hay joven en América Latina que no quiera un celular. Y con el celular usted ya está integrado a todo. Pero el problema que estamos teniendo es que se está imponiendo una nueva forma de hacer negocio, que es la llamada uberización de la economía. En las plataformas digitales es posible generar nuevos negocios, pero a la base del empleo precario. Y la digitalización, la automatización y la robotización, en Chile al menos, que es un país que no tiene controles frente a los flujos de capitales, de inversiones o de negocios, lo que estamos viviendo es, en el sector servicio, una desaparición de empleo por la automatización. En el sector productivo, minero, la robotización. En Chile se está creciendo en forma conservadora, probablemente el orden del 2,7%, pero no se está generando empleo.
el retail, el comercio, fuertemente golpeado por el comercio electrónico. Entonces estamos viviendo una tendencia a la precarización del trabajo y ese trabajador va a tener consecuencias en otras esferas, porque aquí se va a empezar a discutir reforma previsional y si el trabajador no tiene previsión, ¿de qué reforma están hablando? ¿Cómo pretenden que van a generar mejores pensiones si la mayoría de los trabajadores en Chile hoy día no está afiliado a ningún sistema previsional? Y por lo mismo depende de él. Pero le dicen, no, es que tú no eres un trabajador, tú eres un emprendedor. La empresa terciarizó muchas funciones de la empresa, pero el trabajador siente que le compran los servicios, pero usted tiene un solo empleador, que ya no le paga los derechos sociales, ni el seguro de desempleo, no le paga nada. Usted tiene que transformarse en su propio ahorrante, si es que lo hace, y sin ninguna protección. Pero usted es un emprendedor y juegan con la idea y han logrado instalar, sobre todo en los jóvenes, la idea que el joven no quiere ser trabajador de una empresa, quiere ser un emprendedor. ¿Qué significa eso? Trabajo precario. Trabajador sin empleo estable, sin organización sindical y sin derecho ninguno. Y por lo tanto, eso es algo que se les va a venir como se nos está viniendo en nuestro país. La tendencia de muchas empresas es a fragmentar muchos servicios y actividades. Van a comenzar por el aseo, los servicios de aseo y de mantención. Van a seguir como los servicios de seguridad, en el caso de los bancos. Y van a ir continuando y cada vez más funciones que eran de la naturaleza del negocio se entrega a empresas contratistas que a su vez contratan y esos a su vez contratan a otros y entonces ya tenemos la tercerización, la cuarterización hasta el infinito. ¿Qué se reduce eso? Trabajo precario. El último punto que les quiero plantear como provocación tiene que ver con el rol de las organizaciones intermedias, los partidos políticos, también las organizaciones sindicales. Frente a problemas como el miedo al desempleo, se paraliza el trabajador y no se atreve a organizarse, porque además probablemente en su trabajo no tiene manera de crear una organización sindical fácil. La heterogeneidad de la clase trabajadora de hoy hace difícil sindicatos que aúnen intereses comunes. Es más complejo. La desregulación de los derechos históricos adquiridos, la llamada flexibilidad laboral. Flexibilidad significa precariedad y en todas partes nos van a seducir con que vamos a hacer más flexible el trabajo, pero que en el fondo va a significar perder derechos, porque no se equivoquen nunca. En el discurso neoliberal, el sindicato es un obstáculo al libre juego de los factores de producción y por lo tanto son un problema que como no pueden resolver políticamente toleran, pero van a desgastarlo, no en la confrontación directa, sino terciarizando las labores de las empresas, constituyendo subempresas que prestan servicio del mismo dueño. Y en los hechos entonces van a debilitar a los sindicatos y los van a atomizar. Y además, en algún momento le van a hablar, ¿no es cierto?, de las mesas paralelas a la negociación. No negocie usted con el sindicato, negocie directo con la empresa o forme un grupo negociador, va a tener más beneficio que el sindicato. Y por esa vía van debilitando los sindicatos. Hay mil maneras de debilitar a las organizaciones. Pero, ¿qué hacemos frente a esto? ¿Qué es la pregunta? Yo creo que aquí no hay que engañarse. Con las mismas herramientas que nos atacan hay que defender. Nosotros necesitamos hoy terminar con organizaciones jerárquicas como pasa con muchas veces los sindicatos o los partidos políticos, incluso de izquierda, y ir a una sociedad más horizontal, más interactiva, más transparente y que además se abra a las redes sociales. Si el sindicato se encierra, lo mismo los partidos políticos, puertas adentro a defender a sus trabajadores asociados y se limita a aquello, el resto de la sociedad lo va a ver como una ventaja que él no tiene y por lo tanto lo va a mirar como un competidor, porque consigue cosas que usted solo no puede. En consecuencia nos obligan a pelear con los trabajadores que están en situación precaria. Por lo tanto necesitamos elevar un discurso en defensa del trabajo decente. No importa muchas veces el vínculo, pero el trabajador precario también requiere que lo representen, que defiendan sus intereses
y que esos intereses estén puestos en el debate público. Entonces los sindicatos se pueden relegitimar cuando abren su discurso, no solo a la defensa del empleo del sindicalizado, sino de todos los trabajadores, pisos mínimos, derechos básicos, garantías constitucionales, apertura a la participación, construir redes, integrar trabajadores, generar movimientos sociales más allá de las organizaciones históricas tradicionales, abrirse al mundo, salir a dar la pelea y no encerrarse al interior del partido político que le habla solo a sus electores o a sus sindicalizados. Y en segundo lugar, entender que la batalla se da hoy día muchas veces más que en los congresos, y lo dice un senador de la República, más que en las instituciones oficiales, se va a dar en los medios de comunicación. Es importante generar redes. La estructura de redes permite difundir los mensajes a cada una de las personas y además personalizarlo. Por lo tanto, llega con precisión y exactitud. Trabajar por participar en la formación de la opinión pública, la instalación de un sentido común hacia el trabajo decente y una sociedad sustentable con economía soberbia. Les quiero contar solo como anécdota para avalar lo que les estoy señalando. En Chile, las empresas más poderosas son las mineras. Yo soy senador de una zona minera. Yo tuve la oportunidad de incluso ser miembro de un directorio de una fundación, antes de ser parlamentario, de una minera australiana que llegó a Chile con banderas muy progresistas para lo que eran los estándares chilenos, BHP Billiton. Pero en cuanto llegó a Chile vio que las propias empresas estatales chilenas tenían estándares muy bajos, comenzaron a rebajar los estándares ambientales, de derechos laborales, de responsabilidad social empresarial, y los estándares empezaron a bajar. Y llegó un momento en que ya empezó a producir indignación en mi región, entre los habitantes, que sienten que la riqueza minera no queda en la región y que aquí lo que queda es contaminación, pobreza. Y nos faltó en una negociación colectiva un grupo de sindicalistas que mandó una carta a los accionistas de BHP Billiton, muchos de ellos pensionados en Australia, Canadá y otros países, y le dijo: la empresa de la cual usted es accionista y recibe su pensión viola los derechos de los trabajadores, viola el medio ambiente, rebaja los estándares, discrimina a las mujeres. Y créame que en un mes hubo un cambio de actitud impresionante, porque la globalización es una ventaja que tenemos que aprovechar. Si nosotros viene la globalización, salgamos a globalizarnos. Los sindicatos tienen que globalizar, a hacer alianza. El hecho que yo esté en Chile y pueda venir acá es una señal de lo que tenemos que hacer y multiplicar estos vínculos entre la clase política, que vuelva a las bases sociales, que vuelva a donde están sus representados, que se juegue por los problemas, no solo por los consensos, que se juegue por los conflictos, que esté al lado de quienes representa, pero también a nivel internacional. Si hay transnacionales empresariales, ¿por qué no hay grandes agrupaciones de sindicatos, de partidos políticos que necesitamos volver a fortalecer? Créanme, todo es una oportunidad y todo es un desafío. Ustedes han escuchado y escuchado en varias partes, hablan del presidente Bolsonaro. Bolsonaro es un problema, pero también es una oportunidad. La oportunidad de remecer la conciencia, de dar conciencia que tenemos que unirnos, que tenemos que superar mezquindades, intereses personales legítimos, pero de intereses personales, y hacer prevalecer el fin colectivo. Las crisis son oportunidades. Tenemos que salir del rincón y revolver a levantar el discurso progresista. La justicia, la igualdad, los criterios y los derechos de los trabajadores, el desarrollo sustentable son nuestras banderas, y si las ponemos en el debate en los medios de comunicación, vamos a fortalecer el movimiento sindical de nuevo cuño, con otras características, y lo mismo los partidos políticos. Tenemos una tarea común y por eso les agradezco que me hayan invitado para poder conversar y aprender de ustedes también, porque ustedes en materia de historia sindical son la élite de América Latina y lo que ustedes hagan o no hagan nos va a marcar a todo el continente. Muchas gracias.